Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gozo estar aquí esta mañana y cantar que la roca tiene miel. Nosotros hemos disfrutado de esa dulce miel. Amén. Y lo interesante que pudiéramos hacer, la analogía de esta canción bien pudiera ser, aunque Gabriel no lo dijo. Gabriel, qué linda canción. La analogía que podría ser, Cristo es la roca, así también la miel. Él es la roca y Él nos ha dado de beber una dulce miel. Así que si en esta mañana tú escuchas que has venido aquí, no conoces a Cristo, es primera vez que vienes aquí, segunda o tercera, cualquier cantidad de veces que hayas venido, pero aún no has disfrutado de esa miel o aún no estás en la roca que es Cristo, los creyentes aquí te podemos decir, ven a la roca, ven y bebe de la miel. Así que sean todos bienvenidos a los que nos están visitando. En esta mañana queremos pasar a esa parte de donde nosotros nos exponemos a la palabra del Señor. Nosotros creemos firmemente que Dios nos habla por su palabra. Y queremos rogar a aquel que es la roca y que nos ha dado miel para beber, que Él una vez más nos dé de esa miel. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque en esta mañana nosotros no hemos adorado en las diferentes manifestaciones de adoración y no hemos cantado lo que hemos cantado de balde, vacío. Nosotros sabemos quién tú eres. Nosotros sabemos quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros, y de eso cantamos. Y por eso te adoramos en la manera en que hemos hecho hasta este momento. Pero ahora, oh Señor, roca eterna, roca de nuestra salvación, queremos pedirte que tú te manifiestes por medio de tu palabra y que tu espíritu que la inspiró la aplique a nuestros corazones. Amén. Te necesitamos. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Bendice a cada uno de los amigos que nos están visitando en el día de hoy. Señor, hazte presente en medio nuestro. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y en la mañana de hoy nosotros queremos terminar con una serie que hemos estado llevando. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de esa serie? Ahí está el hermano. Oye, pero eso fue un chivo grande. Relaciones de gracia. Esta es la serie que nosotros hemos estado estudiando hasta este momento. Y en el día de hoy queremos terminar con esta serie de relaciones de gracia, con este tema bajo el título La unidad de la iglesia y mis relaciones. La unidad de la iglesia y mis relaciones. Reconocemos que hay mucho más que ver en la palabra acerca de nuestras relaciones. Pero en el día de hoy queremos concluir con esta serie. Vamos a leer este texto. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Una revista deportiva digital llamada Unánimo Deportes sacó un artículo el 13 de diciembre del 2021 a las 9 de la mañana. Y el título del artículo pudiera parecernos un poco jocoso y hasta extraño. Y este fue el título del artículo. ¿Por qué los peloteros de los Yankees
están afeitados. ¿Por qué los peloteros de los Yankees están afeitados? Decía el artículo: formar parte de los New York Yankees puede ser un gran honor para cualquier pelotero. Para lograrlo se necesita mucho talento, dedicación, suerte y no tener vello facial. Yo no podría aplicar para jugar en los Yankees. Aquí sí, aquí no. Por eso yo negué un contrato que ellos me ofrecieron. No, eso no es verdad. No es descabellado decir que los New York Yankees son la franquicia, sigue el artículo diciendo, son la franquicia insignia en el béisbol y francamente de la orbe deportiva en general. Cuando uno piensa en las grandes franquicias del mundo, los mismos nombres salen a la luz: el Real Madrid, el Barcelona, los Cowboys, el Chelsea, ¿verdad, Carlos? Los Bulls y los Yankees. Alcanzar ese estatus de élite ha tomado décadas de acumular victorias, y para la escuadra localizada en el corazón de Nueva York, la apariencia de sus jugadores y staff es elemental para conquistar el éxito. Y oigan lo que dice: esta filosofía empresarial sobre la exigencia de tener a jugadores completamente afeitados comenzó hace 48 años. Y esta es la historia detrás de esa norma. Yo le voy a decir brevemente la historia. El dueño del equipo, el señor George Steinbrenner, un día estaba en el dugout viendo a la franquicia practicar. Y después del tiempo de práctica, él notó algo. Viendo la práctica, él notó algo. Y después de la práctica se acercó al manager del equipo y le dijo: este es el listado de los jugadores que yo quiero que tú mandes a afeitar. Extraño eso, ¿verdad? Desde ese momento, él puso esa regla. Todos los jugadores, entrenadores y ejecutivos masculinos tienen prohibido exigir cualquier vello facial que no sea un bigote, excepto por razones religiosas, y el cabello en el cuero cabelludo no puede crecer por debajo del cuello. Las patillas largas no están específicamente prohibidas, dice el comunicado. ¿Verdad que esos son estándares medio raros? ¿Verdad que sí? Pero cuando tú veas a los Yankees de Nueva York jugando, fíjate en eso: ninguno tiene barba y posiblemente tampoco bigotes. Tampoco tienen, en buen dominicano, un pajón. Todos están afeitados, muy formales, y tú dices: wow, qué estándar. Mis hermanos y amigos, es evidente que la ética de los Yankees de Nueva York es muy particular. Aunque las demás franquicias también tienen estándares bien altos de comportamiento, muy particulares, que sus jugadores deben observar. Y nos preguntamos: ¿acaso como creyentes, miembros del mejor Señor, miembros de la mejor franquicia de la historia y de todo el universo, no debemos vivir bajo estándares altos? Definitivamente son los más altos. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribe a sus hermanos de Éfeso. Ellos ahora, por todo lo que tienen en Cristo, deben vivir bajo esos altos estándares que su Señor les ha puesto. Miren, yo no sé tú, pero al leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, yo me doy cuenta la gran importancia que tiene esa carta dentro de las Escrituras. Si nosotros no tuviéramos eso ahí, esa carta, tendríamos posiblemente un gran hoyo espiritual, porque esa carta es tan hermosa. Esa carta del apóstol Pablo a los Efesios es tan rica, tan especial acerca de lo que nosotros tenemos en Cristo, pero también de los deberes, cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana de una manera práctica, cómo debe verse eso en mi vida. Y precisamente al mencionar lo práctico de la enseñanza apostólica, hay dos palabras relacionadas con los deberes cristianos en toda esta sección
que son claves y son dependientes una de la otra. Una palabra que es importante en la sección del versículo 1 al 16 del capítulo 4 es unidad, es la palabra unidad. Y la otra es crecimiento. ¿Y cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Una iglesia unida, creciendo espiritualmente, y todo esto en el contexto de las relaciones en la iglesia. Mis hermanos y amigos, nosotros claramente nos podemos dar cuenta de las grandes divisiones que vemos en el mundo en que vivimos. Hay grandes divisiones. Los hombres, la humanidad se ha dedicado a levantar barreras, ¿no es así? Barreras políticas, barreras sociales, barreras económicas, barreras culturales, de todo tipo. Pero el deseo de Dios para con su pueblo es la unidad entre los creyentes. Esa necesaria unidad. De hecho, en gran parte de la Biblia tú puedes encontrar cómo se apunta hacia ese tema. Hay dos pasajes que son importantes. De todos los pasajes que podamos encontrar en la Biblia acerca de la unidad y del crecimiento en el cuerpo de Cristo, de las relaciones y el crecimiento a través de esas relaciones, hay dos pasajes. Uno es este que vamos a ver el día de hoy, que abarca hasta el versículo 16, del capítulo 4, y otra es Juan 17. ¿Tú te acuerdas de la oración intercesora de Jesús por sus discípulos? Mira lo que dice Juan 17, 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la iglesia, los creyentes, de manera particular, tenían una gran marca, o tendrían una gran marca distintiva, por lo que debía ser reconocida la iglesia, y reconocido ante los que no creen, y es la unidad de los creyentes, siendo así un testimonio poderoso del poder del evangelio en pecadores que tienen tantas diferencias. Pregunta, ¿tenemos diferencias unos a otros? Muchas. Pero oiga lo que continúa diciendo Jesús. La gloria que me diste les he dado, el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal y como me has amado a mí. Mis hermanos, no hay otro testimonio mayor para los que no han creído que el pueblo redimido de Dios persevere en unidad y se amen, se cuiden y se ayuden a crecer los unos a los otros. Amén. Eso es extraordinario. Y aunque en los capítulos 1 al 3 de Efesios, lo que hace el apóstol Pablo es que él nos da un listado de todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Por ejemplo, en Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Efesios 1:3. En Cristo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. En Cristo tú has sido predestinado para ser adoptado como hijo de Dios. En Cristo hemos sido aceptados. En Cristo tenemos herencia. En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Cristo de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando con Dios mediante la cruz, matando las enemistades. Entonces, a causa de todo esto, al haber sido salvados por la fe, por pura gracia, ahora nos ha colocado a cada uno en particular como miembros de su iglesia y nos ha dictado responsabilidades muy prácticas para que nosotros las llevemos a cabo, algo que Él espera de nosotros. Y mira el ruego del apóstol Pablo en el versículo 1, vean conmigo Efesios 4:1, yo pues, por esto, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Mis hermanos y amigos, vivir de una manera digna es
ecualizar bien nuestro actuar para que suene bien la armonía entre lo que sabemos que tenemos por el Evangelio con nuestro actuar, con la manera de actuar. Y eso incluye nuestras relaciones. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona varias veces en la misma carta a los Efesios. En el capítulo 4, verso 17 dice, ya no anden así como andan los demás gentiles, en la vanidad de su mente. Lo menciona igual en el capítulo 5, verso 2, en el 5:8, en el 5:15. Por tanto, y aquí quiero que nos enfoquemos, cada creyente debe perseverar o debe preservar la unidad de la iglesia por medio de sus relaciones. Alguien dijo, no somos salvos por nuestra asistencia a la iglesia, pero la iglesia es una parte vital de la vida de alguien que ha sido salvo. Mientras permanecemos en Cristo, estamos unidos unos con otros. Y yo les propongo que veamos 3 imperativos que nos trae el apóstol Pablo por medio de este pasaje. Primero, cultiva la actitud necesaria para la unidad. Cultiva la actitud necesaria para la unidad. Versículos 2 y 3 dice Pablo, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alguien ha mencionado sobre este pasaje, estos versículos, como las virtudes necesarias para glorificar a Dios, preservando la unidad. Así que, lo primero en la lista que el apóstol Pablo trae es la humildad. Y algo interesante que nosotros debemos saber, que este término, esta palabra en el griego original, humildad, no aparecía hasta ese momento, hasta el momento del tiempo de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Y algunos comentaristas dicen que puede ser que los creyentes, el cristianismo acuñó esta palabra, la humildad. Y nos preguntamos, ¿por qué fue así? Bueno, en una cultura pagana, egoísta, hedonista, enfocada en sus placeres, no había interés en pensar y en vivir de esa manera, de una manera humilde. Pero, ¿qué implica la humildad? La humildad, mis hermanos, tiene que ver directamente con una correcta estima de uno mismo. Y eso lo podemos reconocer en qué tan conscientemente estamos nosotros de nuestra condición delante de Dios, de nuestra indignidad, de nuestra debilidad y de nuestra culpa. De modo que en vez de una alta autoestima, más bien nos quedamos muy por debajo. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Mis hermanos, si Pablo viviera en el tiempo de hoy, en nuestros días, la gente diría, hay que llevarlo a un psicólogo. Pablo, tú tienes una muy baja autoestima. Y quiero aclarar algo. No es que nosotros nos tiremos por el suelo y digamos, yo no sirvo para nada. No. Tú debes tener una correcta estima de ti mismo. Somos valiosos. Por causa de cómo hemos sido creados, fuiste creado y yo fui creado a la imagen de Dios. Y eso nos da un valor sin igual. Pero eso no significa que tú y yo somos la última Coca-Cola en el desierto. Ahí hay un detalle. Y Pablo lo reconocía así. Pablo estaba consciente de su propia condición delante de Dios, de su pequeñez. Y es ahí, mis hermanos, que surge la verdadera humildad. El pensamiento normal de cualquier persona en este mundo es pensar de sí mismo que es una persona maravillosa, que es extraordinaria y que comparativamente con otros su vida es mejor. Su pensamiento es mejor, su opinión es mejor, sus decisiones son mejores. ¿A veces te has visto a ti pensando de esa manera? Comparándote con otros. Mis hermanos y amigos, nada más alejado de la realidad que esto. No es así como Dios nos ve.
Aunque nosotros portamos la imagen de Dios, como acabo de decir, los cuales nos da un justo valor que nosotros tenemos, el pecado empañó esa imagen. El pecado distorsionó esa imagen y se afectó nuestra forma de pensar, nuestras decisiones y nuestra forma de actuar, nuestras relaciones también. Este orgullo que se ve ¿en qué? En el matrimonio, en la paternidad, en el trabajo y en cualquier otra área de nuestra vida se ve ese orgullo. Pero oye esto, ese pensamiento orgulloso también se ve en la iglesia. También puede colarse en la iglesia. Y cuando esto sucede, hay problemas en nuestras relaciones. Y se afecta la unidad a la que Dios nos ha llamado a perseverar. Alguien dijo lo siguiente: si de verdad vamos a cultivar una vida de unidad en nuestra iglesia, lo primero que se necesita es humildad. No hay lugar para el orgullo en la familia de la fe. Todos hemos sido comprados por gracia. Nadie en la iglesia se ha ganado nada delante de Dios, nada. Todo lo hemos recibido por gracia. Entonces, ¿cuál es el lugar para las pretensiones? ¿Por qué? En el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas que enlistó el Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos los que los escuchaban, ¿tú te acuerdas de lo que Él dijo? En Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Son aquellos que se reconocen a sí mismos en una total bancarrota espiritual y que asimismo también viven en consecuencia necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios desde que fuimos salvos por medio del Evangelio, oye esto, hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Hasta el último día. Alguien dijo, si rastreamos todos los problemas y conflictos que surgen entre las personas, en algún punto del camino nos toparemos con el orgullo. El orgullo imposibilita la solución de los conflictos personales, ¿no es verdad? Es así. Hey, pero mira lo que esa persona me hizo. Usted no sabe lo que él me hizo, ¿verdad que sí? Usted no sabe, pastor, pero es que usted no sabe lo difícil que es esa persona. Fulano me hizo algo muy grande, demasiado grande. ¿Sabe una cosa? Ciertamente, de verdad, va a doler cuando alguien te maltrate o cuando alguien hable mal de ti. ¿Verdad que duele? Sí. Va a molestar y va a doler, incluso si es falso. Pero cuando empiezan esas luchas en tu corazón, yo te quiero recordar por lo menos estas tres cosas. Primero, que tú en ese momento recuerdes y yo pueda recordar todo lo que nosotros hemos recibido por gracia en Cristo, a pesar de nosotros mismos. A pesar de eso. Segundo, piensa que el primero que ha sido ofendido es Dios. Y cuando a pesar de tus intentos de reconciliación no hay una solución, encomienda tu causa al que juzga justamente y que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y tercero, busca la restauración de esa persona con Dios y contigo. Búscala, sé intencional. ¿Tú te imaginas la vida de la iglesia si viviéramos de esa manera? ¿Cómo sería? Esto sería el paraíso. Pero no lo es. Bienvenidos a la franquicia donde hay pleitos. Donde hay pleitos. Pero el otro componente o actitud necesaria, además de la humildad, que menciona Pablo en este versículo 2, es la mansedumbre. Dice el texto, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es una virtud cristiana que también es indispensable en nuestras relaciones para preservar la unidad. Oiga esto, nosotros no somos llamados a crear la unidad, ya Cristo lo logró por medio de su sacrificio. Es a preservar la unidad. Y escucha esto, la mansedumbre se desprende de la humildad.
Una persona humilde será mansa. Humildad, mansedumbre. Y alguien ha definido la mansedumbre como poder bajo control. Es alguien que tiene su temperamento controlado. Hay otra definición para mansedumbre. Alguien lo ha dicho de esta manera. Es un producto inevitable de la humildad. Se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo su control, no como sinónimo de debilidad. Y es interesante que en el Sermón del Monte también Jesús mencionó esto. ¿Te acuerdas de lo que él dijo en Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aunque muchos piensan que una persona mansa es una persona mensa, no es realmente un sinónimo de debilidad de carácter. Eso es totalmente alejado de la realidad. Por eso, cuando piensas en una persona mansa, yo te invito a pensar en una persona, y no es Pablo, en Jesús. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 11:29? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién debemos aprender entonces? De Cristo. ¿Cómo puede entonces decir un creyente, mira, es que yo soy así, y el que me busca, me halla? Yo soy así. ¿Cómo así? Nuestra vida cristiana es para que nosotros, escucha esto, vivamos con gratitud y también que estemos claros de lo que Dios tuvo que hacer para traernos hasta aquí. ¿Tú eres una persona así, mansa, humilde? Donald Carson dijo sobre la mansedumbre: es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen delante de los nuestros. Alguien más decía: la humildad valora a los demás y la mansedumbre no exige derechos. Mi hermano y mi hermana, si a ti te resulta difícil la humildad y la mansedumbre en tus relaciones con los demás, yo te ruego y te animo a que tú hagas algo, y me lo digo también a mí mismo, que yo pueda dar un paso atrás y tú puedas dar también un paso atrás y recordar todo lo que tú eres antes de conocer a Cristo, quién eras tú antes y lo que tú has recibido en Cristo. Y mira ahora lo siguiente que menciona el apóstol Pablo. Termina en el versículo 2, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paciencia es definida como la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. ¿Y qué idea es la que lleva? La idea es de soportar presión por largo tiempo, incluso ante el mal que otros nos puedan hacer. Pero también escucha esto: tú y yo necesitamos la paciencia para entender que no todos en la vida cristiana, mis hermanos, van a la misma velocidad en su vida cristiana. No todos. No todos maduramos al mismo ritmo. Paciencia para dar tiempo a que el Espíritu Santo obre en mi hermano. Y también que el otro espere que el Espíritu Santo obre en mí, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados a ser el Espíritu Santo de nadie. Oye esto. No somos llamados a ser el Espíritu Santo de nadie, y cuando lo queremos hacer, ahí es que vienen los líos y la contienda. ¿Pero qué se cree fulano de tal? ¿Pero qué se ha creído él? Mis hermanos, necesitamos paciencia para no ofendernos nosotros mismos más que Dios y vivir bajo el principio del amor. A veces nosotros nos ofendemos más que Dios. ¿Cómo puede ser que me haya hecho eso a mí? A mí. La pregunta es, ¿quién eres tú?
¿quién soy yo? Y es por eso que Pablo le dice, soportándose unos a otros en amor. ¿Por qué tengo que molestarme con el hermano que aprende lento? Porque yo tengo que molestarme cuando debo repetirle a mi hermano lo que ya hablamos. Es que a nosotros se nos olvida que hay algunos hermanos que tienen el motor de gasoil. O que de las velocidades que tiene su motor, hay par de velocidades que funcionan mal. Tú sabes una cosa, a mí nunca se me olvida el primer carro que yo tuve aquí en la República Dominicana. Tú sabes lo que es un cepillo, ¿verdad que sí? Un Volkswagen. A mí me encantaba ese carrito. Era mecánico, eso es lo que más me gustaba, que era mecánico. A mí me gustan los carros mecánicos. Es un problema con los tapones de aquí, ¿sí? Mira lo que pasó con ese carro. Todo iba bien. Ese carro hasta fuego cogió en una bomba de gasolina una vez. Pero mira lo que sucedió. Un buen día, sin yo saberlo, estoy manejando, le meto la primera, la segunda, sonaba así. Y cuando pongo la tercera, ¡pah! Bota la tercera. Yo digo, ¿y qué fue? ¿Tú sabes lo que tuve que hacer? Poner la primera, poner la segunda y agarrar la palanca en la tercera para que no se soltara. Y así poder meter la cuarta cuando fuera necesario. Yo tenía que agarrar esa palanca, soportarla, para que me pudiera llevar hasta donde yo iba. Y tú sabes que yo nunca me quedé en ese cepillo. Siempre el cepillo. Todos los demás carros quedados en los charcos, en la inundación, el cepillo nunca se quedó. Nunca se quedó. Añoro por volver a tener un cepillo. Hay momentos, mis hermanos, que tenemos que agarrar la palanca en nuestras relaciones y soportar algunos momentos incómodos con nuestros hermanos para poder seguir adelante con nuestra relación con el hermano. Aunque hay situaciones que requerirán llevar el carro al mecánico, hay situaciones que va a involucrar que otros intervengan. Tenemos que ejercitarnos en aprender a manejar y soportar nuestras diferencias sobre la base del amor, recordando lo que dice la palabra: el amor cubrirá multitud de faltas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:8. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 en la Nueva Traducción Viviente dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Si al escuchar esto te quedas sin argumentos, no digas como algunos pudieran decir: está bien, Dios bendiga a ese hermanito, que le vaya bonito. Está bien. Escucha esto, mi hermano. Cuando tu hermano no esté de acuerdo contigo, tú tienes la oportunidad de celebrar las diferencias, de no ofenderte y crecer en amarlo, siendo muy intencional y diligente. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los efesios debían ser intencionales y diligentes en preservar la unidad entre ellos. ¿Y nosotros? Nosotros también tenemos ese deber de ser intencionales, porque los conflictos en la iglesia siempre van a ocurrir. Van a ocurrir. La Biblia registra situaciones de conflicto de manera particular. La Biblia no esconde esto. Yo te quiero mencionar algunos ejemplos. Filemón y Onésimo. No sé si tú has leído la carta de Filemón. Filemón y Onésimo. Evodia y Síntique en la iglesia de Filipos. Los corintios. ¿Tú sabes lo que hizo un hermano de Corinto? Llevó a la justicia para meter preso a otro hermano. Lo demandó. Conflictos. La Biblia no esconde eso. La Biblia no lo esconde. ¿Tú sabes una cosa? Todos nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos con un montón de cosas en la cabeza. Muchas cosas.
Y esto va a pasar, como yo mencioné. Venimos de diferentes trasfondos culturales, familiares, incluso eclesiásticos, y en especial situaciones de pecado en nuestro corazón. Cuando tú juntas todo eso, es por esa razón que no es tan fácil lograr la unidad y el crecimiento los unos por los otros, el bien del otro. Y es por eso que se requiere ser diligentes e intencionales en nuestras relaciones. Mis hermanos, muchos de nosotros, incluyéndome, en ocasiones tenemos la mecha muy corta. ¿Tú sabes lo que significa tener la mecha corta? ¿Tú has visto en los muñequitos las bombas, cómo se ponían una mecha larga hasta que tú te ponías por allá y prendía, ¡boom! Y explotaba? Había tiempo para correr, prender la mecha y correr. Pero nosotros, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos la mecha muy corta. ¡Boom! Explotamos de una vez. Cuando ocurren situaciones con nuestros hermanos. Nosotros nos cansamos de ser intencionales y diligentes, de preservar nuestras relaciones. Pero no solamente eso, nos volvemos indiferentes. Ante una situación con algún hermano, nos hacemos los chivolocos y dejamos que la situación se acumule y se acumule y se acumule y se acumule y ahí se quede y no se resuelven. ¿Tú sabes cuál es la idea? El tú y yo no interesarnos en conocer y suplir las necesidades de los demás, el ser indiferente, eso no hace bien al cuerpo de creyentes. Nosotros debemos ser intencionales en saber cuál es la necesidad de mi hermano, cuál es la situación de mi hermano, en yo procurar su bienestar y el hermano también procurar el mío. ¿Y cuál es el vínculo? El vínculo de la paz, las relaciones de paz. Me encantó esta ilustración que escuché acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú te acuerdas quiénes se aliaron en contra de Hitler, en contra del nazismo? Los gringos y los rusos. Se aliaron. Eran aliados en contra de un enemigo en común. Los nazis, los alemanes nazis. ¿Qué pasó después que se acabó la guerra? Esa guerra. Empezó la Guerra Fría. ¿Entre quiénes? Entre los gringos y los rusos. Ellos se chequeaban uno al otro, habían luchado antes juntos para un bien común, pero ahora estaban sospechando siempre el uno del otro. Yo no sé si tú te recuerdas de la crisis de los misiles. ¿Te acuerdas? En octubre del 61, creo que fue. Hace mucho. La crisis de los misiles, por si acaso, yo no estaba nacido cuando eso. Rusia mandó unos misiles a Cuba, acechando a los gringos y enseñándole el músculo militar a los gringos. Y hubo un problema ahí. Por poco se desata la Tercera Guerra Mundial. Pero hablaron los antiguos aliados y cada uno cogió para su lado. Y se preservó eso ahí. Convivían y aún conviven, pero se están acechando el uno al otro. ¿Pudiera pasar eso en la iglesia? Yo me siento al lado de mi hermano. ¿Cómo tú estás? ¿Solo ahí? Bien. Alguien dijo, no es solamente ausencia de guerra, que no haya conflicto, sino que haya genuina paz y armonía. Y ahorita mencioné que esto no es fácil. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para eso. No es en nuestra propia fuerza, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo para no escandalizarnos de los pecados de los demás. Si de algo debo escandalizarme, dice esta frase, es de la gracia de Dios en mí y en los demás. Como alguien dijo, el pecado es la norma, la gracia es lo sobrenatural. Necesitamos depender del Espíritu Santo. El mantenimiento de la unidad, alguien dijo en la iglesia, requiere un buen manejo de las ofensas, y para esto se requiere ser humilde, manso, paciente, diligente o intencional. Ya vimos el primer imperativo, y el segundo lo vamos a ver un poco más rápido. En segundo lugar, no solamente cultiva la actitud necesaria para la unidad de la iglesia, sino también reconoce los elementos en común en esa unidad. Mira lo que dice Pablo,
Versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Lo que el apóstol Pablo menciona en estos versículos se refiere particularmente a, como alguien diría, realidades eternas que los creyentes compartimos. Tú y yo compartimos realidades eternas. Estas son comunes. Y Pablo en esta sección comienza con la frase, un cuerpo y un espíritu. ¿Y qué quería decir Pablo aquí? Mis hermanos, esto contiene un misterio espiritual extraordinario. Desde el día de Pentecostés en Hechos 2 y por el resto de los tiempos, la iglesia siempre ha sido una sola, formada por los redimidos por medio del evangelio, sin importar, escucha bien, sin importar color de la piel, si tú eres morenito o blanquito o chino, sin importar que sea cubano a pesar de cómo son los cubanos, sin importar cómo son los dominicanos también, sin importar la cultura, la edad, el sexo, grupo social, como alguien diría, todos tenemos el ADN de Cristo. Todos lo tenemos. Y ese es el deseo de Dios, que su iglesia sea un solo cuerpo, regido y guiado por el Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Estamos hablando, hermanos, de la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que es aquel que da el poder, que da el gozo y la vida a la iglesia. Y es por eso que Pablo más adelante en el versículo 30 nos llama a no contristar al Espíritu Santo con nuestras relaciones pecaminosas o reacciones pecaminosas, que él lo menciona ahí. No contristéis al Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, ese cuerpo es movido por una misma esperanza. Mira cómo dice Pablo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Mis hermanos, Dios nos ha hecho participar de los mismos privilegios en la fe. Y también nos lleva a disfrutar de la misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú y yo estamos esperando? La segunda venida de Cristo. Que Él venga por nosotros para llevarnos a la Jerusalén celestial. Ese es el motor que impulsa al cuerpo de la iglesia hacia esa meta. Esa es la esperanza de vida eterna en los cielos. Este mundo no es nuestro hogar. Y tú sabes que todos vamos para el mismo cielo. No hay un cielo, no hay un segundo cielo. Sí, se menciona, hay un tercer cielo. Pero esa morada, a donde tú y yo vamos, allá, yo no sé, yo no he ido todavía. No hay residenciales de primera, de segunda o tercera categoría. Todos vamos al mismo residencial. Tú sabes que Pablo también menciona un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cuál es la idea? Así como hay un solo Espíritu que guía e imparte vida al cuerpo, asimismo hay un solo Señor, Cristo Jesús. En Romanos 10:12 dice Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es, oiga como dice, es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan, mi hermano. Cristo es el Señor y el Salvador de la iglesia como cuerpo, pero de manera particular es Señor y Salvador de tu hermano también. Es su Señor y su Salvador. Él lo compró también a él igual que a ti. Oye esto, Cristo no tuvo que derramar más sangre por uno que por otro, derramó la misma sangre por todos nosotros. La misma. Y frente a ese señorío no debe haber división alguna entre los miembros de su cuerpo. Y es bueno aclarar que
que no se trata de una unidad ecuménica, y esto se da más cuando algunos dicen que no importa lo que tú creas, no importa, mira, no importa, vamos a vivir en unidad. Cuidado, hay enseñanzas que son del mismo infierno, de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos y apartarnos si no se ajustan a la palabra. Cuidado, no se trata de eso. Se trata de que nosotros no nos separemos por cosas que no debemos separarnos. Miren, hay gente que son, incluso aquí en esta iglesia, que son premilenaristas, escatológicamente. Hay otros que son premilenaristas históricos. Yo no sé por qué lo son. Hay gente que son amilenialistas, postmilenialistas. Pregunta, ¿me voy a separar yo de él por eso? No, él tiene el mismo Señor. Y cuando él se venga a dar cuenta, viene el rapto. Ay, lo dije. Eso fue una broma teológica. Mis hermanos, no tenemos por qué ser enemigos en cosas que no deben separarnos. Después dice Pablo, una fe. Esta puede ser una referencia tanto al momento de la salvación como al cuerpo de doctrinas que la iglesia cree y por la que se rige en toda su vida. Lo que es un elemento muy importante para que la iglesia marche en una misma dirección. En Judas 3, ahí dice Judas, ¿por qué si nosotros debemos contender? Judas dice que nosotros debemos contender y pelear por la sana doctrina, por la palabra. Si hay algo por lo que nosotros debemos pelear, es por defender la palabra. Porque es la palabra de nuestro Señor. Es la palabra de nuestro Dios. Ahí. Pero incluso ahí debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Incluso ahí. Y oye esto, mi hermano. Todo verdadero creyente comparte lo que podemos llamar un solo cuerpo de doctrina. Eso todos nosotros lo compartimos. Y en sexto lugar, lo que menciona Pablo es un bautismo. También esto puede significar dos cosas. Puede ser ese momento en que nosotros creímos al Evangelio. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:3. Dice que hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. ¿Recuerdas cuando el Señor se detuvo más bien a Saulo camino a Damasco? Y lo detuvo y lo paró. ¿Tú recuerdas lo que el Señor le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué? Él dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una situación con algún hermano, ¿tú sabes contra quién es tu ofensa de manera particular? Es contra el Señor, contra el mismo Señor. Al encontrarse con el Señor, Saulo cayó a tierra y escuchó aquellas palabras, es a mí a quien tú persigues. De modo que, mis hermanos, cuando yo te ataco a ti, cuando yo te ignoro o cuando no atiendo a tus necesidades como debo hacerlo, es a Cristo a quien yo estoy haciendo eso. Es a Él. Pero también esto apunta a esa sola experiencia externa, ese bautismo por medio del cual todos nosotros hemos dado testimonio de nuestra fe en Cristo. Aquí no hay nadie que se haya bautizado con un agua más especial. ¿Te acuerdas cuando te bautizaron aquí? O en la iglesia donde fuiste bautizado, esa agua era la misma agua con la que yo fui bautizado en el año 1994. Perdón, 98, me estoy poniendo más viejo. Es la misma agua. Un mismo bautismo. Un mismo bautismo. Entonces, ¿cómo es posible que esos cristianos que testificaron en ese bautismo de su total entrega a Dios y su anhelo de pertenecer a su iglesia local, ahora parecen pertenecer a una familia diferente? ¿Hay enemigos? No, es una misma familia. Y finalmente, en séptimo lugar, último lugar, Pablo dice, y todos tenemos, mira conmigo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Mis hermanos, todos somos hijos adoptados por un mismo Padre. Todos somos hijos adoptados por un mismo Padre, quien tiene toda autoridad sobre el cuerpo de creyentes y de cada uno en particular, Padre de cada uno en particular. Por tanto, no hay razón alguna para la división entre los creyentes. Así que todo pleito también que tú y yo podamos tener entre nosotros es contra nuestro Padre. Los que tenemos hijos aquí, sabemos lo que significa un pleito entre muchachos, ¿verdad que sí? En ocasiones, y nosotros nos equivocamos en muchas ocasiones, las pelas iban para los dos. A mí jamás se me olvida una pela que me dio mi mamá. Mi hermana y yo nos dio la pela a los dos. La pela mi hermana y yo le pusimos la pela de la gelatina. ¿Tú quieres saber la historia? Después ya te la puedo hacer. El punto es que mi mamá nos estaba esperando detrás de la puerta de la casa porque vio un pleito que estábamos teniendo nosotros cuando veníamos para la casa y nos estaba esperando con una correa. Y esa noche dormimos caliente nosotros. Jamás se me olvidó esa pela. A los dos no sonó. ¿Tú sabes lo que puede pasar en algún momento si hay el conflicto entre los hermanos? Que Dios nos suene a los dos. Que Dios nos corrija a los dos. Aquí hay algunos padres que tenemos o que tienen hijos favoritos. Yo no tengo hijos favoritos. ¿Tú sabes una cosa? Algunos de mis hijos dicen que mi hija Nancy nació en la era de la gracia. Que ellos nacieron en el Antiguo Testamento. Y le dicen, tú eres una cheposa. Tú no sabes. Dios no tiene hijos favoritos. Somos diferentes a Dios en eso. Y tú y yo somos llamados a no tener favoritos entre nosotros. Vuelvo a mencionar a Donald Carson. Él dice, lo que nos une no es el nivel de educación, ni nuestra cultura, ni los niveles de ingreso, ni nuestro punto de vista político, ni nuestras profesiones, ni ninguna cosa de este tipo. La unidad entre los cristianos está basada en que todos hemos sido amados por Jesucristo. Somos un cuerpo de enemigos naturales que nos amamos por causa de Cristo. Termino con algunas aplicaciones. ¿Hay alguien con el que tú tienes alguna situación no resuelta? ¿Conoces a alguien que tiene una situación no resuelta con otro hermano? Yo te animo a recorrer el camino que dio el Señor en Mateo 18. Ve a tu hermano. Ve a tu hermano. ¿Qué tanto tú estás velando por las necesidades de tu hermano? ¿Qué tan intencional eres en averiguar sobre las situaciones de tu hermano? ¿Tú sabes una cosa? En los conflictos, ¿tú sabes lo que debería pasar? Que tu hermano y tú, o yo y mi hermano, nos encontráramos de camino. Y nos encontráramos. Mira, yo venía a hablar contigo. ¡Ay, yo también! ¡Oh, gloria a Dios! Pero no es así. No es así. Algo sencillo podría ser, pídele motivo de oración a tu hermano. Algo sencillo podría ser, otra recomendación, los grupos de gracia. Los grupos de gracia son una bendición. Aprovecho la oportunidad para decirles, no se lo pierdan. A veces bajamos los ánimos y cada vez la asistencia es menos. Mira, los grupos de gracia son una gran bendición. Ahí nosotros nos podemos abrir, ahí nosotros podemos compartir, ahí nosotros podemos conocer mejor a nuestros hermanos. Porque aquí eso no puede, tal vez no pueda suceder igual, de la misma manera. Mis hermanos, tú y yo debemos preservar la unidad de la iglesia. Cada creyente debe preservar la unidad de la iglesia por medio de sus relaciones. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste de exponernos a ella.
Tú nos has llamado por pura gracia a salvación. Ninguno de nosotros merecía ser adoptado como hijo tuyo. Y tú nos has amado con un amor eterno, sin importar de dónde vinimos. Más bien, es extraordinario que a pesar de dónde vinimos y cómo estábamos, tú nos limpiaste. Tú nos salvaste para ser llamados a pertenecer a la familia, al pueblo más bienaventurado de toda la historia y de todo el universo. Amén. Tu iglesia, tu pueblo. Señor, ayúdanos a preservar la unidad, a estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, esas que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Señor, queremos amarte a ti, amando a nuestros hermanos. Señor, ayuda a Iglesia Ciudad de Gracia a andar bajo estos estándares que son inigualables. Y te necesitamos, Señor, para esto, porque nuestro pecado nos lo impide. Te necesitamos, oh Espíritu de Dios. Obra en nosotros, obra en esta iglesia, hasta que tú vengas por nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.